Pues damos gracias al Señor porque nos concede el privilegio de estar ya en la hora 13 de nuestro curso de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. El tema es discernimiento de espíritus y géneros de lenguas. Vamos a hablar de dos dones. En este momento ya tenemos ahí nuestro material y bueno, pues comenzamos. Punto 1 dice, etimología, diacrisis neumaton, o sea, esas son las palabras de las que nosotros entendemos en español, discernimiento de espíritus. Punto 2, la descripción. La palabra griega diacrino, que traducimos discernimiento, literalmente significa atravesar, dando la idea de conocer a fondo un asunto. Al relacionar el discernimiento de espíritus, encontramos que consiste en la capacidad de distinguir y entender a fondo, en un momento dado, seres reales en el mundo espiritual. Discernimientos y espíritus están en plural en griego. Esto indica que este don es útil para discernir la presencia y la autoridad de Dios, así como para conocer las intenciones del espíritu humano, de ángeles y percibir la acción de demonios. Entonces, discernimiento de espíritus es para tener una sensibilidad hacia la presencia de Dios, para entender el espíritu humano o las intenciones humanas, posiblemente para percibir la acción de ángeles o la presencia de ángeles, pero también para percibir la presencia de demonios. Vamos a hablar de estos textos de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios establece para cada uno. Punto 3, análisis doctrinal. Inciso A, algunos conceptos equivocados. Número 1, no es la habilidad de percibir errores en otros. Proverbios 10:12, Mateo 7:1, 1 de Pedro 4:8. O sea, no es como una intención de entender los errores de los demás, porque eso sería como una cuestión muy humana. Es un don del Espíritu Santo que permite conocer esas presencias o esas naturalezas de espíritus. Punto 2, no es la intención de leer la mente. Recordemos que la lectura de la mente es algo totalmente del espiritismo. Entonces no tiene nada que ver este don, discernimiento de espíritus, con esas prácticas. Punto 3, entonces no tiene relación con el espiritismo, práctica que está prohibida en Deuteronomio 18, 9 al 14 y en 1 de Samuel 28, 7 al 14. Y tampoco está relacionado con la psiquiatría, punto 4. O sea, no es lo que los psiquiatras hacen de entender, son médicos, son gente que conoce la intención humana, parte del alma humana, pero no estamos en un área médica, en un área ministerial, estrictamente de iglesia, y entonces el don sencillamente es para percibir esas presencias y ver qué podemos hacer en cuanto a ellas. Fue inciso B, definición bíblica del don de discernimiento de espíritus. Punto 1. Habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que permite percibir la presencia de espíritus e identificar su naturaleza y carácter. Entonces, parte de este don es que identifiquemos qué espíritu estamos teniendo allí. Si es la presencia de Dios, que es bella, que es de bendición, que es de abundancia, es una percepción. Pero si es una percepción humana, de la intención humana o de las actitudes humanas estrictamente, también los hombres tenemos espíritu y se puede percibir nuestra intención o lo que queremos hacer, sea bueno o sea malo. En el caso de los ángeles también, bueno, pues tenemos una serie de textos sobre cómo los ángeles intervienen para ayudar, para hacer la obra de Dios, como mensajeros de Dios o como ministros de Dios. Pero también cuando hay acción demoníaca tenemos que percibirla, como viene en los textos aquí descritos. Punto 2. Discernir es percibir, conocer profundamente mediante los sentidos y ver claramente. Entonces, por eso dice la palabra discernimiento diacrino, es conocer a fondo. Entonces, no es algo como una percepción no clara, sino que es una percepción profunda. Punto 3, etimológicamente, discernir es distinguir, separar para investigar, examinar, escrutar y preguntar. La palabra diacrisis implica examinarnos a nosotros mismos, según 1 Corintios 11:31. Entonces sí es percibir los espíritus, pero también para poder separar, investigar, para poder definir qué presencia podemos llegar a tener en una reunión o en donde quiera que nos movamos como cristianos, pero también dice que nos discernamos a nosotros mismos. También tenemos que discernir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Cualquier pecado personal, cualquier error, el discernimiento de espíritus nos ayuda a entender que debemos evitar las conductas de pecado y pues estar a favor de las conductas de santidad. Punto 4, contexto donde el don funciona. En la palabra de Dios encontramos que es necesario discernir la presencia o la intención de 4 grupos de espíritus. Aquí están estos 4 grupos de espíritus y daremos algunos textos.
Inciso A, el Espíritu de Dios, Salmo 34:7 y Juan 4:24. B, espíritus angelicales, Hebreos 1:7 y 14. C, espíritus demoníacos, Lucas 10:17, Efesios 2:2 y 6:12, 1 Timoteo 4:1 y Apocalipsis 16:14. Y D, el espíritu humano, Job 32:8, Zacarías 12:1, 1 de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12 y Santiago 2:26. Ahí tenemos la base bíblica para ver cómo podemos tener contacto o relación con estos espíritus de Dios, de los seres humanos, de ángeles o de demonios, que son las 4 áreas que tenemos que ver nada más en la palabra de Dios. Punto 5. ¿Dónde se mueven los espíritus? Inciso A. Los ángeles se mueven desde el cielo hasta la tierra. En Daniel 10, Efesios 1:3 y 20, 2:6, 3:10 y 4:10. Inciso B. Los demonios están en el aire confinados a la tierra. Efesios 2:2 y 6:12. C. El hombre tiene la posibilidad de percibir la presencia de ángeles. Número 1. Son espíritus ministradores según Mateo 18:10 y Hebreos 1:14. Cuidado y servicio. Punto 2. La visitación de ángeles sucedía en conexión con algún evento importante, como en 1 de Reyes 19 de 5 al 8, cuando un ángel tocó a Elías. Acción para estimular a este profeta. Entonces vemos aquí que los espíritus tienen diferentes áreas de movimiento. Dice que los ángeles normalmente en la Biblia dice del cielo a la tierra, están en el cielo y vienen a la tierra. Los demonios están confinados en el aire, muy cercanos a la tierra. Esa es una diferencia del ámbito donde se mueven. Y cuando vemos al hombre, pues sencillamente donde quiera que estén las personas, podemos discernirnos y saber que estamos pues como parte de un reino y tenemos que sujetarnos a lo que Dios dispone para nosotros. Y bueno, los ángeles como tales son ministradores y tienen conexión con eventos importantes, que veremos también algunos en este momento. Inciso 6, es que ejemplos escriturales. En el Antiguo Testamento, punto 1, Abraham. Génesis 18:7 y 18, 23 al 33 y Juan 8:56. Cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, Abraham percibió la presencia de Dios y 2 ángeles que venían con él. Punto 2, Génesis 28:12. En Betel, Jacob soñó que subían ángeles y descendían en una escalera. Recuerda que había ángeles, dice, y una escalera. Entonces es una percepción de ángeles. Punto 3, Génesis 32:1. Ángeles salieron al encuentro de Jacob en Mahanaim. También en este caso, este hombre de Dios pues tuvo presencias de ángeles. Punto 4, Josué 5:13 y 14. En el caso de Josué, percibió al ángel de Jehová. Tenemos que hacer aquí una anotación del ángel de Jehová, que algunas personas piensan que es un ángel poderoso, muy especial, pero dado que el Antiguo Testamento, la palabra ángel era como una presencia espiritual para los judíos, el ángel de Jehová siempre se relaciona con Dios mismo. Una presencia de Dios en el Antiguo Testamento, pero no compartimos la idea de que sea Jesús, porque muchos piensan que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús. Para que fuera esto verdad, tendríamos que ver en el Nuevo Testamento muchos textos que nos dieran la idea de que Jesús fue quien se presentó en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, decimos que es una teofanía, una presencia de Dios. Habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una presencia física muy limitada para, en este caso, una bendición a Josué, como pasó también con Moisés, con Abraham y otros hombres de Dios. Pero es el ángel de Jehová, Dios mismo. Punto 5, Jueces 2:1, el ángel de Jehová a los hijos de Israel. Decíamos ahí, bueno, pues Dios se presentó con los hijos de Israel. 6, Jueces 6:11 al 40, en el llamamiento de Gedeón hay ángeles. Recuerda que un ángel le dijo a Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Y Gedeón tenía una cobardía y estaba escondiendo alimentos. Vemos ahí en el llamamiento de Gedeón cómo hubo una presencia angelical para confirmarle que tenía que librar a los judíos en una batalla contra los enemigos que estaban acabando con la nación judía. Punto 7, Jueces 13 del 1 al 23, el ángel de Jehová a los padres de Sansón. En este caso, otra vez, Dios mismo se presentó con los papás de Sansón y les anunció que tendrían un hijo. Personas fuera de la edad, personas que habían sido con problemas de esterilidad, tuvieron a Sansón. Y Sansón fue natural, fue un milagro natural, no como Jesús, no como ninguna otra caso de comparación con Jesús, pero sí un hombre nacido de un hombre y una mujer que tuvo una fuerza muy, muy notable, pero que lamentablemente en su carácter no correspondió con la fuerza dada por Dios. Punto 8, 1 de Reyes 9:5, el ángel que tocó a Elías, recordamos ahí, tocó a Elías para estimularle que continúe en la obra. Punto 9, 2 de Reyes 1:3, el ángel de Jehová a Elías, es lo que acabamos de compartir. Punto 10, Daniel 10:5 al 12, un ángel hizo a entender la visión a Daniel. También Daniel 10:6 nos dice esto, que, bueno, ángeles le hicieron a entender a Daniel la visión.
Estaba viendo de muchos reyes, de muchas guerras, de muchos nombres, de muchos príncipes y no entendía todo Daniel. Sin embargo, un ángel le hizo entender la visión. O sea que en este caso un ángel le hizo comprender a un gran hombre sabio como Daniel pues parte de la visión. Era importante entonces en este caso compartir lo que Dios quería darle a Daniel. Punto 11. Daniel 10:13-21, el ángel habló con Daniel sobre otro ángel, Miguel, príncipe para el pueblo judío. Esto es un caso muy especial. Un ángel le dijo a Daniel, hay un ángel que está para ustedes como defensa y viene Miguel para ayudarle. Ahí hay nombres incluso de estos dos ángeles. Recordemos que no hay más nombres para ángeles. En este caso nada más es Miguel y también Gabriel. Pero tenemos ahí entonces una revelación de que este arcángel o ángel muy poderoso defiende a la nación judía. De ahí viene también la idea de ángeles de las naciones, que realmente Dios defiende o está haciendo algo por las naciones y hay ángeles muy poderosos relacionados con esta obra en cada nación. Punto 13, Zacarías 3:1-5. Un ángel mostró a Zacarías la visión donde Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué. Aquí tenemos una visión entonces muy reveladora porque Zacarías tenía la idea de que se estaba acabando la vida, se estaba acabando la obra, y dice ahí que un ángel le mostró que Josué era acusado por Satanás, pero Dios iba a perdonar al sumo sacerdote Josué y le iba a hacer pues tener santidad. Punto 13, Zacarías 3:6-10, el ángel de Jehová amonestó al sumo sacerdote Josué y le reveló que quitará el pecado de la tierra en un día. Una alusión al milenio. Entonces el sumo sacerdote Josué, que estaba restaurado espiritualmente, no podía pensar que en un día se restauraría la tierra. Pero el ángel de Jehová le dijo, sí, en un día se va a restaurar. Y es una alusión directa al milenio. Cuando del gobierno del anticristo empiece el gobierno de Jesús en el milenio, en un solo día, verdaderamente habrá un cambio en la tierra, un cambio total. Vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento. Inciso 1, Mateo 1:20, un ángel del Señor apareció en sueños a Josué y le indicó que recibiera a María. Le señaló que el Espíritu Santo hizo el milagro de la concepción del Señor Jesús. Aquí un ángel le dio dirección a José. Recordamos, él pensaba pues dejar a María porque pensaba que ella tenía un embarazo a causa de otro hombre, pero dice que este ángel aclaró que era la obra del Espíritu Santo y quién iba a ser el Salvador en este caso. Punto 2, Mateo 4:11, ángeles servían al Señor Jesucristo después de la tentación en el desierto. Entonces dice aquí que después de que Jesús tomó una tentación de 40 días con ayuno en el desierto, atacado por Satanás, dice que ángeles servían a Jesús. Son ángeles servidores que fortalecen, que sirven. Entonces pues hay una bendición muy especial que le pasó al Señor Jesús en este caso. Un caso muy notorio. Punto 3, Mateo 28:2, un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra que sellaba el sepulcro donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús. O sea, un ángel poderoso quitó la piedra donde estaba el sepulcro que habían puesto a Jesús en su muerte. Y nada más es para anunciar la resurrección. Entonces hay ángeles con algunos objetivos específicos muy particulares, pero siempre en este caso hacer notoria la resurrección del Señor Jesús. Punto 4, Lucas 1:11-22, un ángel del Señor se apareció a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Recordamos entonces, Zacarías también y Elizabeth eran ancianos, no tenían hijos, pero este hijo que nació de manera milagrosa por Dios en ellos iba a ser nada menos que el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Punto 5, Lucas 1:26-38, el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Otra vez, a la misma María se le dijo, vas a concebir, vas a tener el Hijo de Dios, y tenemos ahí un diálogo de María con este ángel Gabriel enviado específicamente por asuntos del nacimiento del Señor Jesús. Punto 6, Mateo 2:13, un ángel se apareció a Josué y le dijo que huyera a Egipto. Ahí hay algunas indicaciones. Recordamos que aún Herodes estaba pues intentando hacer algún daño a muchos niños, quizás más de 200 niños mató, pero cuando nació Jesús, el ángel le dijo a José, vete a Egipto. Y ahí se cumplió una profecía, de Egipto llamé a mi hijo, que se refiere a Israel, que fue sacado de Egipto, pero la segunda referencia es Jesús, que estando en Egipto fue llamado por Dios. Punto 7, Lucas 2:9-11, un ángel del Señor se presentó a los pastores para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Otra vez un ángel con ese poder, con esa gloria, y pastores, hombres muy sencillos, muy pobres, bueno, pues a ellos se les presentó el ángel y les anunció el nacimiento de Jesús. Punto 8,
Lucas 2, 13 y 14, una multitud de las huestes celestiales expresaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando nació el Hijo de Dios, una multitud de las huestes celestiales, fueron muchos ángeles que realmente ahí estaban anunciando que había nacido Jesús y que había paz para con los hombres, el perdón de Dios que venía en Jesús. Punto 9, Lucas 22, 43, un ángel del cielo se apareció al Señor Jesús para fortalecerlo cuando oraba en Getsemaní. En este caso, antes de su muerte, antes de ser entregado, vino un ángel y le fortaleció. Tenemos ahí entonces cómo este ángel fortalece al Salvador. Entonces son algunos casos muy específicos de acciones dadas por Dios a ángeles que tienen este tipo de ayudas tan especiales. Punto 10, Juan 5:4. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque de Betesda y agitaba el agua. Y el primer enfermo que bajaba al estanque era sanado. Entonces un milagro, dice ahí, en este caso Juan, que el agua se movía de ese estanque y al moverse sola el agua, la gente sabía que un ángel la estaba moviendo y que el primero que bajaba al agua tenía la sanidad de cualquier enfermedad que tuviese. Esa es una muestra de la misericordia de Dios, pero aquel paralítico no tenía posibilidades de llegar y entonces Jesús mismo vino y le levantó de aquella enfermedad. Punto 11, Juan 20:12, dos ángeles con vestiduras blancas estaban sentados a la cabecera y a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Entonces dos ángeles como vigilantes a la cabecera y a los pies de donde Jesús había sido puesto, hablaban de entonces la resurrección también. Punto 12, Hechos 5:19, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel para liberar a los apóstoles Pedro y Juan. En este caso hay una liberación física de la cárcel y no fue otra acción sino la de un ángel que les anunció a Pedro y Juan que podían salir de la cárcel para seguir predicando el evangelio. Punto 13, Hechos 8, 26, 38, un ángel del Señor habló a Felipe para que se encontrara con un etíope a quien evangelizó y bautizó. Recordamos aquí entonces un ángel le dijo a Felipe, desciende a estos caminos y vas a encontrar a un hombre, compártele la palabra de Dios. Y este pues funcionario de Etiopía se convirtió y fue bautizado. Punto 14, Hechos 10:13, un ángel de Dios habló en misión a Cornelio para que enviara por el apóstol Pedro. Recordamos que Cornelio era un capitán romano que tenía mucha misericordia con Israel y tenía temor de Dios, pero no conocía el evangelio. Y entonces un ángel le anunció a este varón que enviara por el apóstol Pedro. Entonces ángeles que dan mensajes muy cortos, siempre para la gloria de Dios, siempre enfocando a Jesús y enfocando lo que es el evangelio. Punto 15. Hechos 12, 5 al 10, un ángel del Señor tocó a Pedro para librarlo de la cárcel, las cadenas cayeron de sus manos, pasaron 2 guardias y la puerta se abrió. Entonces un ángel estando con Pedro para librarlo de la cárcel. Literalmente se cayeron las cadenas que estaban en sus manos y 2 grupos de guardias pasaron y los guardias no se dieron cuenta y la puerta de la calle se abrió y entonces Pedro pudo salir porque la iglesia estaba clamando por él. Punto 16, Hechos 27, 14, un ángel de Dios estuvo con Pablo para indicarle que debía comparecer ante el César. Ahí vemos que Dios fortaleció a este apóstol que tenía ya pues una carga muy fuerte de ataques de la cárcel, del riesgo de su vida, y aún así Dios le indicó que tenía que ir aún ante el César para presentarle el evangelio. Punto 17, Hebreos 2:16, la salvación no fue dada a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. O sea que en el diseño de Dios los ángeles no pueden ser salvos, los ángeles ven a Dios, conocen a Dios, son limitados, pero los únicos que recibimos la salvación sin ver a Jesús, sin ver las cosas de Dios, somos los seres humanos. Punto 18, Hebreos 13:2, debido a la hospitalidad, algunos hospedaron ángeles. Génesis 18, 1 al 8 y 19 del 1 al 3. En el contexto de Abraham, dice ahí que, recibió ángeles porque era un hombre hospitalario. Y vemos ahí cómo los ángeles se presentaron como si fueran hombres, pero realmente eran ángeles. Dios mismo y 2 ángeles que iban a hacer el juicio en Sodoma y Gomorra. Punto 19, 1 Pedro 1:12, los ángeles anhelan mirar la obra de salvación. O sea, no están participando de la salvación, pero quisieran participar. Es tan importante la salvación, el perdón de pecados, la obra de Dios en nosotros, que los ángeles con tantas bendiciones, con tanto poder, dice que anhelan mirar esta obra. No pueden ser salvos porque ellos pues ven a Dios directamente. Punto 20, 2 de Pedro 2:11, los ángeles mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra las potestades superiores. Esto nos indica que son humildes, porque dice que muchos hombres hacen juicio de maldición contra Dios y contra algunas potestades superiores. Pueden ser ángeles o autoridades humanas puestas por Dios, pero dice que esto es una irreverencia. Sin embargo, los ángeles que son tan poderosos no pronuncian juicio de maldición, no maldicen.
Punto 21, Apocalipsis 5:2, un ángel fuerte pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pues nada menos que el Señor Jesús. En el capítulo 5, donde se presenta a Jesús como Salvador, este ángel dice: ¿quién es digno? Porque nadie era digno. Del capítulo 4 está el Padre allí con esa gloria, con ese trono tan especial, pero en el capítulo 5 Jesús puede tomar el rollo porque es igual en gloria y en poder que el Padre. Punto 22, Apocalipsis 5, 11 y 12, millones de ángeles adoran al Cordero que fue inmolado. Entonces también los ángeles están en adoración. Son millones de ángeles que están adorando al Cordero. Punto 23, Apocalipsis 7, 1, 4 ángeles detienen los 4 vientos de la tierra. Entonces estos 4 ángeles detienen los vientos de la tierra para que vinieran los juicios en el momento preciso que Dios quiere que vengan. Entonces aún hacen algunas ejecuciones de juicio de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Punto 24, Apocalipsis 7:11, todos los ángeles alrededor del trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Entonces dice aquí otra vez en adoración, todos los ángeles que estaban cerca del trono se postraron para adorar a Dios. Ellos, aunque tienen poder, aunque son santos, reconocen que tienen que adorar a Dios. Punto 25, Apocalipsis 8:2, 7 ángeles tocaron trompetas anunciando juicio. Entonces también mucho en Apocalipsis los ángeles tocan algunos instrumentos, en este caso la trompeta de guerra, para anunciar el juicio. Punto 26, Apocalipsis 10:1, otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza tenía en la mano un libro abierto y a Juan se le ordenó no escribir sobre esta revelación. Entonces los ángeles también pueden traer aparte la revelación de Dios y en este caso a Juan se le dijo: no escribas, de todo lo que estás escribiendo esta parte no la vas a escribir. Y ahí Dios es soberano, sabe que puede revelar y que no, y los ángeles pueden estar viendo la revelación de Dios, pero no son portadores de ella, solamente en cuanto a la que Dios dispone para que ellos hagan. Apocalipsis 12:7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y ahí vemos esa batalla espiritual entonces desde Daniel y aquí en el Apocalipsis, donde dice que ángeles de Dios, Miguel como príncipe de Israel, ángel que lucha por Israel y sus ángeles luchando contra el dragón. El dragón es Satanás. Directamente, entonces hay una batalla espiritual muy fuerte donde los demonios intentan hacer lo que agrada a Satanás y los ángeles detienen para que se haga lo que agrada a Dios. Punto 28, Apocalipsis 14:6, otro ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Aquí le hago una proclamación de respaldo, recordando que en la tierra está Israel sufriendo la gran tribulación, no se les predica directamente el evangelio, sino que el evangelio es puesto como una fuente de fortaleza para la nación judía. Punto 29, Apocalipsis 15, 1 y 6, 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras. Otra vez son juicios de Dios en este caso, y esas plagas van a ser dadas porque Dios lo dispone en su tiempo. Punto 30, Apocalipsis 18, 21, un ángel poderoso tocó la puerta y arrojó al mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Entonces habla de la victoria de Dios sobre el sistema mundano, dirigido por el anticristo, por el falso profeta y por Satanás mismo, pero en este caso este ángel dice: así va a ser arrojada Babilonia, va a ser derrotada toda esta mundanalidad, toda esta falta de amor, toda esta violencia que hay, Dios va a juzgarla. Punto 31, Apocalipsis 19, 17 y 18, un ángel está en pie en el sol y convocó a todas las aves para comer carnes de reyes, de capitanes y de fuertes. Entonces otra vez un ángel con juicio, en este caso el juicio es comer las carnes de todos los militares que están con el anticristo. Al final de la batalla de Armagedón van a morir por la obra de Jesús y bueno, dice, habrá ni siquiera la posibilidad de enterrarlos y muchos serán comidos por aves. Parte del juicio de Dios recordando la maldad que los hombres hemos tenido y que de verdad no hemos tenido la búsqueda con Dios, ni siquiera el arrepentimiento que debíamos de tener. Punto 32, Apocalipsis 21, 12, 12 ángeles están en las puertas de la Nueva Jerusalén. Así como son enormes perlas las puertas de Jerusalén, 12 perlas, 12 ángeles están en la puerta, como vigilando, como dando autoridad, dándole la gloria a Dios. Estos ángeles están allí con un propósito de, pues, testificar de la magnificencia de esta gran ciudad. Punto 7, propósitos del don del discernimiento de espíritus. Hizo a ver el mundo en los espíritus. Segundo de Reyes 6, del 15 al 17 y segundo de Crónicas 18, 16 al 22. Ángeles con Eliseo y un espíritu de mentira para acabar de Israel. Entonces ángeles con Eliseo, un siervo de Dios, y dice un espíritu de mentira para acabar de Israel. Habla ahí de una acción satánica. En acá un rey impío con una esposa más impía que él todavía. La maldad que hizo este rey. Bueno, ahí había ángeles haciendo la labor de juicio
porque Dios dispone que este rey fuera castigado en ese momento. Inciso B, percibir la adoración del Espíritu de Dios y a los ángeles. Génesis 28 y hasta el 15, Jacob en Betel exactamente, vio que los ángeles adoran a Dios. Y recordamos que esta escalera representa a Jesús, que Jesús dice, verán al Hijo del Hombre y sobre él descendiendo ángeles. Es una alusión a lo que pasó en Génesis 28 con Jacob en Betel. C, juzgar los ministerios y las enseñanzas. Deuteronomio 18, 21 y 22, 2 Corintios 11, 13 al 15, 1 Timoteo 4, 1, 2 de Pedro 2:1 y Apocalipsis 13:14. También esto es importante, juzgar los ministerios y las enseñanzas es discernimiento de espíritus. Los ministerios habla de las personas. Podemos juzgar si alguien está en Dios, está predicando la palabra o si es un falso profeta. Pero también las enseñanzas. El discernimiento es para aplicar las enseñanzas. ¿Qué enseñanzas están dando? Si son de Dios, si es una buena interpretación de la palabra, podemos estar de acuerdo con esto. Pero si no es de acuerdo, tenemos entonces que discernir. Eso de discernir la obra de Satanás de manera muy puntual. Hechos 8, 9, 25 y 16 del 16 al 18. Simón el mago y una joven con un espíritu de adivinación. Recordamos un mago que hacía artes para tener impresionado a un magistrado romano y fue claramente visto que era falso. Y la joven que tenía espíritu de adivinación, es interesante que era una joven, pero reconoció a los apóstoles que predicaban la palabra. Sin embargo, Dios le permitió liberación a esa joven, que después hubo un problema porque sus amos tenían mucha ganancia por la adivinación. Esto en contra de la adivinación y todo tipo de espiritismo. Hizo detectar la hipocresía de los creyentes. Hechos 5, 1 al 11. Ananías y Zafira, recordamos que ellos vendieron una propiedad e hicieron como que estaban entregando la venta de la misma y fue una mentira. Dice el apóstol Pedro, están mintiendo al Espíritu Santo. Y dice ahí que los ángeles del Señor, en este caso hubo el discernimiento para dar cómo Ananías y Zafira estaban mintiendo en el contexto de la iglesia. F, 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, entender la naturaleza de los ángeles que pecaron. Recordamos ahí que dice, los ángeles cayeron de su dignidad, pecaron delante de Dios y entonces esto se discierne. Y los escritores del Nuevo Testamento lo disciernen claramente. Ahí está una serie de textos que no vamos a ver por tiempo. Pero se dice que Samuel ungió a David, Nehemías entendió la intención de Semaías, Jeremías describió el juicio de Dios contra Judá, Ezequiel definió a los profetas insensatos y el Señor sabe lo que hay en el hombre. Pablo invitó a los corintios para mirar las cosas que no se ven y los creyentes no debemos conocer a nadie según la carne. Son los textos relacionados con los versículos que acabamos de ver ahí, los temas. Inciso H, en acción del discernimiento de espíritus malignos, vamos a ver cómo detectamos la acción de demonios. Punto 1, identificar a espíritus que oprimen, atormentan para lograr liberación. Hay una serie de textos y entonces estos demonios que oprimen y atormentan podemos detectarlos y lograr la liberación de las personas que están siendo atormentadas. Punto 2, los espíritus demoníacos pueden causar muchas enfermedades. Ahora, eso es interesante, no todas las enfermedades. Algunas enfermedades son causadas por demonios y hay un discernimiento ahí cuando dice la palabra, un espíritu tenía a una mujer encorvada o un espíritu tenía a alguien con mudez, se entiende, pero en otras ocasiones no. La enfermedad puede ser totalmente natural o totalmente por otro tipo de fuentes, pero no toda enfermedad va a ser obra de Satanás o de sus demonios. Punto 3, la posesión demoníaca puede suceder por un demonio o por muchos. Marcos 5:9, 16:9 y Lucas 11:24. Entonces, las personas que entran en posesión demoníaca, personas que están en espiritismo, en una vida de pecado terrible, pueden ser poseídas por demonios, aunque esa posesión, dice ahí puede ser por uno o por muchos. Recordamos que allá en Gadara habían muchos demonios, en uno o en dos hombres, dice ahí en dos contextos. Entonces hay muchos demonios que pueden estar en personas o un solo demonio, y eso solamente el discernimiento de espíritus nos puede ayudar a ver. Descubrir a los siervos de Satanás, Hechos 13, 9 y 10, la ceguera para Elimas el mago. Recordamos ahí que este hombre estaba estorbando el evangelio y los apóstoles dijeron, tú estás estorbando la obra de Dios y por un tiempo vas a quedar con ceguera. Y hubo un juicio, después parece que hay arrepentimiento, pero ahí hubo un juicio de parte de Dios. 5, medios usados por el diablo para desviar al pueblo de Dios. Hizo A, atribuir los males a Dios, y B, es la fuente principal de religiones y sectas falsas. Entonces sí, el diablo usa mucho las cuestiones de su acción en las personas para atribuir los males a Dios. Dios no es el culpable del mal, los culpables del mal somos los hombres. Satanás puso una tentación en Adán y Eva, pero Adán y Eva decidieron.
y nosotros, cada persona, decidimos cómo podemos tomar pues santidad o pecado, pero no podemos atribuir los males a Dios. Dios nunca hará males, como dice ahí Job 1:18 y 2:7 y 9. Es la fuente de muchas sectas y religiones falsas este tipo de espiritismo, y entonces tenemos que discernirlo para darnos cuenta de cómo estamos pues enfrentando doctrinas o tendencias totalmente ajenas a Dios. El segundo don que queremos ver en esta ocasión es diversos géneros de lenguas. Tenemos en la siguiente página, punto 1, etimología, geneglosón, son las dos palabras de las que viene géneros de lenguas. Punto 2, la descripción es un don en el que el Espíritu Santo llama la atención de la congregación, dando el mensaje en un idioma desconocido para la iglesia. La lengua ajena indica que se trata de una manifestación sobrenatural. Se da el mensaje con autoridad y fluidez. Normalmente, después de dar el mensaje en lengua desconocida, la persona usada por Dios para ello puede indicar el mensaje al idioma propio de la iglesia local, lo cual entonces manifiesta el don de interpretación de lenguas. Pero no es inadecuado que quien fue usado para usar el mensaje no tiene la interpretación, otro hermano sea usado para ello. Entonces, diversos géneros de lenguas es hablar en lenguas con un mensaje de Dios para la iglesia. Vamos a ver aquí que hay dos categorías de lenguas en la Biblia. Inciso A dice el hablar en lenguas para comunión personal con Dios de manera continua. Mateo 3:11, Hechos 2:1 al 4 y 10:44 al 47, 19:6, Romanos 8:26 y 27, 1 Corintios 14:1 al 4 y 15, y Judas 20. Estos textos hablan de hablar en lenguas, o sea, la persona puede estar hablando en lenguas para edificación personal. Esto es muy importante que lo notemos, porque hay ocasiones en que no se distinguen estos dos usos. Un uso es personal de intercesión y el otro uso es para la iglesia. Entonces, ahí hay incluso dos maneras de llamarlo, porque la persona que habla para con Dios, intercede y pide de manera totalmente personal, se llama el hablar en lenguas. Es edificación personal, es adoración, es no limitarnos con el idioma para adorar a Dios. Pero cuando viene diversos géneros de lenguas, este es para edificar al cuerpo de Cristo y una señal para el incrédulo. Requiere de interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. Entonces, si las personas están hablando de manera personal en lenguas, entonces pueden muchos estar hablando en lenguas, es edificación. Nada más pedimos que bajen la voz, que no caigan en un desorden del culto. Pero cuando son géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, esto es un mensaje para la iglesia. Normalmente se diseña una autoridad, una forma de empezar a hablar, y a las personas que conocen esto que ha pasado en la iglesia pueden decir si alguien tiene un mensaje a la iglesia, se debe dar. Dice la palabra de Dios que conforme a los que tenemos usados los sentidos en esto, los discernimos. O sea, no es algo que se adivine o que se pueda seleccionar. Finalmente hay un discernimiento porque vamos conociendo. Así como aprendemos a hablar nuestro idioma, aprendemos a ver el mundo natural, aprendemos también a ver las cosas espirituales como cristianos. Y en cuanto a los dones del Espíritu Santo, si la gente habla en lenguas nada más, ese punto 1, hablar en lenguas es edificación y pueden hacerlo. Pero cuando es el segundo caso, diversos géneros de lenguas, que repetimos, hasta se llaman diferente, entonces el propósito es un mensaje a la iglesia. Y normalmente se pide que la iglesia baje el volumen de su oración. Por eso es hablar en lenguas, captar la atención de la iglesia. Bajamos el volumen los demás, o incluso guardamos silencio y una persona habla en lenguas. Y dice aquí que es correcto que la persona que da el mensaje en lenguas lo puede interpretar. Pero si no entiende la interpretación, otra persona de la iglesia lo puede interpretar. Entonces no hay algo así como mucha limitante en esto. Lo único que dice la palabra, que no sea una abundancia de mensajes o abundancia de intérpretes, dice sea por lo más 2 o 3 personas y uno interprete. Entonces hablamos ahí de una edificación para la iglesia breve, porque no es así algo extenso, algo extenuante, sino que debe darse como una edificación. Normalmente funciona cuando acaba la predicación. Es importante que no interrumpamos la predicación, que no interrumpamos el culto, que no interrumpamos otras partes de la reunión. Si somos gente de orden, bueno, estos géneros de lenguas, va a haber un mensaje a la iglesia, se puede dar. Se puede dar en el momento en que terminamos la predicación, en un tiempo de oración, o incluso podemos consultar con los pastores o líderes de una iglesia local cuando podemos compartir este don. Se te puede compartir y decimos no sustituye la predicación, ni está en contra de la predicación, ni la persona que tiene el don, la manifestación del don es más espiritual, sino que sencillamente es una bendición de Dios para que la iglesia sea edificada. Punto 4. Propósitos de un mensaje en lenguas. Inciso A, adoración. B, exhortación. C, dirección. D, consolación. E, confirmación. F, edificación. 1 Corintios 14, 3 al 5. Y G, provecho. 1 Corintios 12, 7. O sea,
El mensaje en lenguas es para adorar a Dios, en primer lugar. Nosotros cuando oímos que Él está dando el mensaje en lenguas, adoramos a Dios. Guardamos silencio, pero levantamos las manos, adoramos a Dios, mientras el mensaje te da. Ahora, tampoco tiene que ser mucho el tiempo que se use para dar el mensaje, porque es una administración breve, una administración momentánea. Hay algunos contextos de iglesia donde se da muy largo, tanto el mensaje o la interpretación. A veces es falta de discernimiento de cómo se usa el don, pero tenemos que adorar todos a Dios. El propósito también de mensaje en lenguas es de exhortación, o sea, es como impulsarnos a corregir, impulsarnos a seguir adelante. Y cuando hemos estado en una reunión donde hay estos dones, bueno, es una forma en que la gente que habla en lenguas, todos somos edificados y somos corregidos. Dios nos bendice con esto. Repetimos, no sustituye a la Biblia, no sustituye la predicación, sino que nada más está dando un refuerzo de lo que Dios nos da a través de su palabra y de otras partes que tenemos en el culto. Hízose dirección. Hay muchas ocasiones en que también Dios nos dirige para continuar en una obra, para que nos animemos, para que sigamos siendo fortalecidos en esto y eventualmente, pues sí, cuando hay un mensaje del Señor nos sentimos animados a continuar en la obra, animados a seguir en el Señor, a no apartarnos del Evangelio. Hizo de consolación. Hay ocasiones en que el mensaje en lenguas consuela. Dios nos habla mucho de que nos ama, de que está con nosotros, de que ha visto nuestra aflicción, de que tiene un propósito para nosotros. Es importante esto también. Y el carácter de las personas que están usadas por este mensaje, que no sea como para regañar, que no sea como para tener una así evidencia de autoritarismo, sino que sea una consolación. E inciso decíamos confirmación, o sea, muchas veces la persona que habla en lenguas, en géneros de lenguas, confirma la predicación. Si ya se predicó de amor, de servicio, de santidad, de la palabra, y este mensaje en lenguas dice que sí, la palabra confirma esto, ¿no? Que tenemos que seguir con esta doctrina, con esto está muy correcto. Hizo F, la edificación que decíamos, o sea, realmente nos sentimos muy fortalecidos cuando alguien tiene géneros de lenguas y estos géneros de lenguas nos hacen pues continuar en la obra de Dios. Hizo G, provecho, o sea, es para que sigamos creciendo, no para debilitar, no para cohesionar nuestra obra, sino para que sigamos adelante y decimos que sea de provecho. Así como nos aprovecha lo material, aquí nos aprovecha lo espiritual. Que podamos ser fortalecidos, que sigamos adelante y siempre con un carácter de edificación, decimos, ¿no? Es muy importante que evitemos palabras que desacrediten, palabras que pues no sean lo correcto delante del Señor. Vamos a hablar ahora... Inciso 5, una señal para los incrédulos. Diversos géneros de lenguas, inciso A, es una evidencia de lo sobrenatural. 1 Corintios 14, 22. B, da sensibilidad hacia lo espiritual. Y C, confirma la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 21. Entonces, dice aquí que las lenguas son señal para los incrédulos porque es una evidencia de lo sobrenatural. De hecho, Pablo dice ahí en la reunión de los santos, 1 Corintios 14, que algo que los incrédulos tengan como una evidencia. No porque ellos no conocen lo espiritual, van a entender, pero posiblemente al ver este tipo de obras la gente ve que Dios está con nosotros. Nada más por las lenguas, que no es algo aprendido, no es algo que se finge, no es algo que se está como pues haciendo para engañar a otros. Es eventual, es totalmente espontáneo, pero es una evidencia de lo sobrenatural. Pero también da evidencia a la sensibilidad hacia lo espiritual, o sea, nos lleva a la oración. Hemos estado en grupos donde ese mensaje en diversos géneros de lenguas nos lleva a orar. Nos lleva a estar alabando al Señor y nos da una sensibilidad más hacia las cosas de Dios. Y como decíamos, punto C, confirma la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar a lo que se predicó, a lo que se dijo, no repetir la predicación, pero sí como para pues animarnos a que sigamos adelante. Son entonces dones del Espíritu Santo, así como portentos sobrenaturales para respaldarnos en la obra de Dios, que no está, como decimos, actuado, no es algo que se pueda fingir. Punto 6, ejemplos escriturales, inciso A, el día de Pentecostés, Hechos 12, 6 al 8, fue el mensaje a muchas naciones. Aquí inició diversos géneros de lenguas. Los apóstoles y posiblemente 120 que estaban en un aposento empezaban a hablar en lenguas. Hubo un estruendo, dice ahí que como formas de fuego sobre las cabezas de ellos se formaron y hubo entonces como una llamada hacia personas de 17 naciones que estaban ahí, que eran judíos, que venían a Jerusalén a orar. Y dice que ellos hablaban en el idioma de las personas el mensaje del Evangelio. Fue el caso único. No hay otro caso en que se hablen lenguas para tantas naciones, pero fue así como el inicio de este ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Actualmente ya se da un mensaje nada más en un idioma para que entendamos, para que se tenga que incluso interpretar, porque repetimos, géneros de lenguas se tiene que dar con interpretación de lenguas, que géneros de lenguas e interpretación de lenguas se equivalen a la profecía. Si Dios concede, lo veremos en las próximas semanas. Pero aquí decimos entonces, en el día de Pentecostés fue un caso único de mensaje a muchas naciones. Y lo importante es que los apóstoles no entendían lo que decían, estaban hablando en idioma de las
17 naciones allí, pero no entendían lo que estaban diciendo. Tuvo que ser entonces como un encuentro con aquellas personas para que les dijeran que estaban entendiendo el mensaje. En sus idiomas era un milagro, y así de poderoso es Dios, que da milagros muy específicos y muy, muy claros. No es algo de confusión o de falsedad. También se ve en la casa de Cornelio, Hechos 10, 44, 47, dice que magnificaban a Dios y eran no judíos. Es la primera vez, Hechos 10, donde Pedro estaba en la casa de Cornelio. Entonces se recuerda que Dios le mostró a Pedro un manto con muchos animales que para los judíos son impuros, y Dios le dijo, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Porque los judíos no entraban en la casa de los inconversos. Y Dios le dijo a Pedro, tienes que ir a la casa de uno judío, y vas a entrar y predicar el evangelio. Y cuando Pedro predicó el evangelio, ahí está el mensaje completito en Hechos 10, dice que al acabar su mensaje, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y magnificaban a Dios. Entonces, no una nación, la nación judía, de todas las naciones podemos hablar en lenguas y habrá una bendición si estamos dispuestos a que Dios nos use en estos dones tan especiales. Y también se hizo en Éfeso, Hechos 19, del 1 al 7 y 1 Corintios 14, 22. El bautismo en lenguas y profetizar eran parte del ministerio, en este caso de Pablo. Pablo hablaba de Cristo, bautizaba a la gente y luego oraba, y muchos recibían el Espíritu Santo. Entonces es una parte de lo que pasa en la iglesia. No tenemos que forzarlo, no tenemos que desanimarnos cuando no sucede, sino que cuando sucede tenemos una grande bendición. Y profetizar es otra vez hablar pues el mensaje de Dios para que la gente lo pueda entender. Punto 7. Maneras de manifestar el don de géneros de lenguas. Hizo a expresiones equivocadas. Número 1, los que no tienen el don. 1 Corintios 12:30. Entonces, aquí diríamos que hay personas que de manera intencional quieren como fingir que tienen el don, y ahí viene el discernimiento de espíritus, ¿no? Los dones funcionan a veces en conjunto, y si alguien no tiene el don, pues nada más lo hace por lucirse, por protagonismo. Tendríamos entonces que pedirle que baje la voz y no participamos de mensajes que no vienen de Dios. Otra forma equivocada es quienes no saben manifestar el don correctamente. 1 Corintios 14:32. Entonces dice la palabra que por el uso de los sentidos tenemos ejercitado el uso de estos dones, y hay personas que cuando empiezan a hablar en lenguas se pueden poner nerviosas o posiblemente tengan duda, y tenemos que seguir orando por ellos. Si no están inseguros del mensaje, no es un pecado, no es algo que va a fallar, sencillamente tenemos que seguir aprendiendo. Y quienes hemos estado con estos dones, hemos aprendido a esperar el tiempo. Y lo importante, no siempre es la misma persona que habla en lenguas. Pueden ser de todos los que estamos bautizados con el Espíritu Santo, muchos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, podemos tener la manifestación de diversos géneros de lenguas. Porque tampoco son solamente los ministros o personas así que nos parecen como más destacadas en la iglesia, es como Dios lo dispone. Y siempre tenemos que estar atentos a que esto pase. Cuando hay una manifestación de estas, podemos estar atentos a que está pasando correctamente, no podemos impedirlo, pero si alguien abusa o se pone en una actitud muy histérica, una cosa así, tenemos que calmar y que el culto pueda seguir adelante. Dice, falta de sujeción a la iglesia y sin dominio propio. ¿Quiénes son? Quienes no saben usar el don correctamente, estos, quienes no se sujetan a la iglesia y no tienen dominio propio. Nosotros no podemos ir a cualquier iglesia y manifestar esos dones, tenemos que conocer a la iglesia. Son iglesias pentecostales, iglesias que tienen ya este tipo de manifestaciones, está algo muy bien visto. Las iglesias históricas no tienen muchas de esas manifestaciones, y tenemos entonces nosotros que respetar ese contexto de iglesia y no forzar o no tratar de involucrar algo que la autoridad eclesiástica no está manejando. Dios es dueño de la iglesia, pero hay muchos enfoques de iglesia local, y donde se manifiesta el don es en este tipo de congregaciones que tenemos ya la bendición de haber sido parte de estas manifestaciones. Y quienes no las tienen, bueno, pues tenemos entonces que pedir que nos limitemos a lo que la iglesia está estableciendo. Maneras correctas. Número 1, usar un volumen de voz suficientemente fuerte. Algo importante, hermanos, es no hablar como musitando, así como con voz muy bajita, porque queremos que la gente capte la atención de la gente, aunque no entiendan el mensaje todavía, es apenas géneros de lenguas, pero sí estamos oyendo la autoridad y el mensaje que se va a dar. Hizo 2, hablar lenta y pausadamente, o sea, no es como una confusión así de que no estamos hablando claramente o estamos usando mal el idioma. Realmente es lento y pausado, aunque es en otro idioma, es lenta y pausada la manera en que se tiene que manifestar el don, porque no lo entendemos, pero lo vamos a entender. Va a venir la interpretación de lenguas. Punto 3, esperar el tiempo en el culto para ministrar con el don. Aquí hablamos del orden, entonces decíamos, no porque alguien habló en lenguas en un momento o alguna cosa así y no se esperó a que terminara la alabanza,
o terminará la predicación o los tiempos que la iglesia tiene, entonces vamos a interrumpir todo para darle lugar al don. Ese es el desorden, porque ahí tenemos entonces alguna pues diferencia con algunas iglesias que piensan que se puede hablar en lenguas a la hora que sea. Decimos, no, las lenguas están allí, Dios no se va el mensaje, pero tenemos que ver en qué tiempo. Repetimos, posiblemente en nuestro contexto de iglesia, cuando acabamos de predicar, a la hora en que estamos orando. Incluso a veces estamos en comunión con quienes dirigen el culto y hablamos, hay un mensaje de Dios, vamos a guardar unos minutos para escuchar el mensaje, pero no a la hora que cualquiera pues pueda ocurrírsele una manifestación, porque entonces eso sería un desorden. Punto 4. Solo debe manifestar el don 2 o 3 personas y un varón. Primera de Corintios 14:27 dice eso. No es una multitud de manifestaciones del don de géneros de lenguas, ni tampoco de intérpretes. Dice máximo 2 o 3 hablan en lenguas y uno intérprete. Pablo dice entonces que hay un orden, ¿no? Ahora, esto no siempre pasa así, pero sí tenemos que hablar que no, ya son más de 2 o 3 mensajes, tenemos que limitar. Es decir, ya fueron suficientes mensajes, ya la iglesia está siendo edificada, porque hay personas que piensan que 6, 8, 10 o 15 mensajes hay mucha manifestación de Dios. Y ahí lo que está pasando es que hay un desorden, hay un abuso con el tiempo. La gente luego dice que limitamos al Espíritu Santo, pero no limitamos nosotros. El Espíritu Santo siempre está, pero Él inspiró esta parte. Manifiéstenlo 2 o 3 y nada más una persona interprete. Entonces nosotros no tenemos por qué pues, estar en contra de esto, porque sí hay un desorden ahí. Punto 8. ¿Qué idiomas pueden presentarse en el don de géneros de lenguas? Pueden ser lenguas humanas o angélicas. Primera de Corintios 13:1. El apóstol Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas. Ahora, esto es importante notar, hermanos, porque cuando hablamos en lenguas, no sabemos si son lenguas humanas o lenguas angélicas. Es casi seguro que puede haber lenguas humanas y lenguas angélicas. Veremos por qué se explica esto. Lenguas humanas. Punto 1. Hay aproximadamente 20,000 idiomas de las etnias en el mundo. Entonces, la persona que habla en lenguas puede ser cualquiera de esas 20,000, que son muchas. Y repetimos, no es un balbuceo, no es algo que se falsea, sino que exactamente en ese idioma se está hablando. De hecho, si las personas escucharan en ese idioma el mensaje, como pasó en Hechos 2, pues entonces entenderían el mensaje, claramente. Pero en este caso no lo entendemos, no es necesario que lo entendamos, no vamos a entenderlo, pero sí nos está llamando la atención del Espíritu Santo para recibir el mensaje. Punto 2, puede presentarse en cualquiera de estas lenguas. Entonces pueden ser en cualquiera de 20,000 idiomas. Y no hay una norma para que sea en cierto idioma o para que se parezca a cierto idioma, sino que realmente hay toda esta diversidad de idiomas. Ahora, cuando hablamos de lenguas angélicas, punto 1, es posible que sin saberlo en un culto tengamos la manifestación de este don en lenguas angelicales. Entonces, como hay lenguas angelicales, también se pueden dar el mensaje en una lengua de los ángeles. Y esto nosotros no lo entendemos, ni las conocemos, ni las damos a conocer quizás en este momento, pero si esas lenguas son angelicales, también nos edifican. Igual que las lenguas humanas nos edifican, tienen pues un contexto de idioma, una pues semántica, tienen una lógica, pero entonces pueden ser lenguas de ángeles. Punto 2, posiblemente los idiomas angelicales que se refieren a los usados en distintos rangos de estos mensajeros de Dios. Entonces, cuando hablamos de estos rangos que tenemos aquí enseguida de ángeles de Dios, que ya hemos visto, que hemos conocido, pero bueno, si hay mensajes en algunos de estos idiomas de los ángeles, entonces nosotros nada más los recibimos como diversos géneros de lenguas, captamos la atención, bajamos el volumen de los demás y tratamos de entender el mensaje, de escuchar el mensaje, para después con interpretación de lenguas tratar de entenderlo. Ahora, ¿cuáles son los rangos de ángeles que tenemos en la palabra de Dios? Tenemos ángeles. Génesis 19:1 y 24:7. Es una multitud de ángeles. Dice la palabra que son millones. Entonces, en esos idiomas de uno o de varios idiomas que pueden tener los millones de ángeles, puede venir este mensaje en lenguas. Pueden ser querubines. Génesis 3:24 y Éxodo 25:18 dice que hay también querubines, que son así como adoradores también. Entonces, si hay un mensaje en lengua de querubines, pues posiblemente va a ser de mucha bendición, aunque otra vez no entendemos ni el que da el mensaje ni los que escuchamos. Nada más está haciéndose para captar la atención de toda la iglesia. Serafines, Isaías 16:2 habla entonces que Isaías en su llamamiento vio esos serafines que estaban con la santidad de Dios, que se centran en Dios en todo, y si es un idioma en lenguaje de serafines, pues nosotros somos también edificados. Y punto D, príncipes, Daniel 10:21 y 12:1 dice que hay príncipes y gobernantes allí, como algunos le llaman arcángeles también, porque recordemos que arcángeles significa jefe de ángeles. Entonces pueden ser en ese idioma de arcángeles y no hay ningún problema con esto, ni vamos a buscar ningún idioma, es totalmente como Dios lo quiere dar, pero en el momento en que se dé, nosotros somos edificados. Es posible entonces tener la manifestación de lenguas humanas o angélicas. Hagamos esta conclusión porque
Realmente es lo que dice la palabra de Dios. Si hablamos lenguas humanas o hablamos lenguas angélicas, pueden ser el medio por el cual Dios nos da un mensaje a la iglesia. Hermanos, muchas gracias por su atención.